Paz a vosotros, mis estimados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra. Que el Señor los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Hoy en este día, Dios nos ha dado nuevamente el hermoso privilegio de poderle servir a Dios y a su pueblo a través de la doctrina, a través de la enseñanza, a través del Evangelio, de la palabra dado. Y bien, hermano, iniciando este mes, como bien ya lo escuchamos, vamos a mirar la carta a los romanos. Y hoy, hermanos, nos toca un tema interesante, algo que aprender nuevamente de la iglesia que estaba en Roma, pero también algo que Pablo hacía su ardua labor hacia esta iglesia. Vamos a conocer un poquito más, además del resumen que ya se nos ha dado, que vaya, pues es de suma importancia todo esto, ¿verdad? Bien, mis amados hermanos, en este día vamos a mirar el tema interés de Pablo en la iglesia, siervo del Evangelio. El día de hoy, hermanos, vamos a mirar Romanos capítulo 1, versos del 8 al 15, que dice de la siguiente manera: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados con la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora no he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy y los anunciaré el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bien, pues, nosotros estamos mirando, hermanos, esta carta, y en el desarrollo, hermanos, de este tema, de esta reflexión, vamos a mirar algunas preguntas, o las cuales los vamos a ir contestando conforme a lo que conocemos respecto a esta carta que Pablo les escribió a los romanos, pero también, hermanos, una aplicación acerca de nuestra vida, de cómo es que Dios, pues vaya, hace esta parte, hermanos, cómo es que, pues Él, hermanos, muestra su pasión, muestra su amor hacia con todos, y, ¿por qué no decirlo?, hacia esta iglesia que va surgiendo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros, a través de esta carta, tenemos que llevarnos un aprendizaje, algo a nuestras vidas, algo que nosotros debamos demostrar y que debamos de aplicar, hermanos, a esta vida que hoy llevamos. Vayamos pues, hermanos, a mirar este tema. Vayamos pues a reflexionar un poco más acerca de lo que es esta carta. Bien, hermanos, dice la primer pregunta que se nos dice en este día, dice: ¿cómo habrá surgido la iglesia de Roma? Es una pregunta, hermanos, que nosotros debemos de analizar muy bien, porque si bien vemos, hermanos, no se nos muestra a ciencia cierta, hermanos,
cómo es que se fundó esta iglesia. Lo que sí sabemos, hermanos, o lo que nosotros podemos especular, es que nosotros, hermanos, podemos mirar que esta iglesia haya comenzado, hermanos, con un grupo de creyentes judíos. Y no sería extraño, hermanos, que todo esto tuviera un origen, que todo esto tuviera un inicio, hermanos, después del Pentecostés. Si bien, hermanos, nosotros podemos mirar que después del Pentecostés, hermanos, se dieron diversidad, todos hablaban lenguas, y ahí es donde se encontraban pues varias personas de diferentes lugares, de diferentes sitios. Y quizás algunos de ellos, hermanos, eran griegos, como bien nosotros podemos pues mirar, hermanos. Bueno, pues quizás después del Pentecostés, hermanos, haya surgido esta iglesia en Roma. Con el paso de los años, hermanos, esta iglesia creció y fue conformada, hermanos, por numerosos judíos y gentiles. O sea, esta iglesia se formó así. Como bien lo vimos ahorita, hermanos, en estos versos que acabamos de leer, Pablo no había visitado la iglesia de Roma y tampoco había visto, hermanos, personalmente algunos de estos creyentes. Pero, sin embargo, hermanos, sí tenía algunos conocidos, sí tenía algunos hermanos que había visto, había intercambiado palabras cuando él estuvo en Corinto. Porque si bien sabemos, esta carta, hermanos, la había escrito cuando él se encontraba en Corinto, en su tercer viaje misionero, hermanos. Y esta carta, hermanos, tiene mucho peso, mucha influencia de todas las cartas que él pudo haber escrito. Durante su permanencia, hermanos, en Corinto, en ese viaje misionero en el año más o menos 57 después de Cristo, hermanos, fue que él escribió. Y Pablo, hermanos, esperaba compartir el evangelio con ellos, estaba muy entusiasmado, tenía esa emoción, hermanos, de poder compartirlo, pero bien que mal, por una u otra situación, pues él no podía irlos a visitar personalmente, por eso es que opta por mandar esta carta. ¿Y cómo es que llega esta carta? Pues lo mismo, hermanos, por diversos viajes que quizás alguno de sus conocidos había hecho a Roma. Esta carta, hermanos, que escribió Pablo, da la oportunidad, hermanos, de instruir a todos esos creyentes en Roma en los fundamentos de la salvación, ya que esta epístola, hermanos, lleva por título en la parte de arriba, hermanos, como un subtema, si ustedes lo pueden mirar en su Biblia, dice el Evangelio de Dios. Esto es como lo lleven en el subtítulo. Ahora bien, la otra pregunta, hermanos, que nos hacen es cómo podría alcanzarlos en una mejor forma y expresarles el propósito de su carta. Bien, hermanos, pues el propósito de su carta, hermanos, se encuentra en el verso número 8, hermanos. Dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe, hermanos, que ya es conocida. Pero basándonos un poquito más a esto, hermanos, si reflexionamos un poco más, hay varios propósitos por las cuales, hermanos, ya en el resumen anterior ya las comentaron, pero yo voy a resaltar dos propósitos de esta. Y una de ellas, hermanos, el primero es compartir con ellos el Evangelio de la Gracia, para dar a conocer, hermanos, aún más a nuestro Señor Jesucristo, y su vida, hermanos, sea santificada cada vez más. Ese es el primer propósito, dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué si ellos lo conocían? Bueno, más adelante vamos a ver el por qué, hermanos. El segundo punto, hermanos, es que era una estrategia que Pablo estaba utilizando, hermanos.
Porque a la vez de que ellos ya escucharon, hermanos, el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, ahora la estrategia era que ellos mismos pudieran dar a conocer este evangelio, pudieran ayudar a Pablo, hermanos, a expandir pues este ministerio que él tenía. Y ellos podían hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque era una ciudad turística, una ciudad donde muchos iban a ver. Ahora, como sus ciudadanos también, pues tenían esa oportunidad, hermanos, de poder salir al extranjero, pues era un motivo, hermanos, por la cual Pablo también se había enfocado en esa ciudad de Roma. La otra pregunta, hermanos, que podríamos contestar es, ¿cómo podría despertar el interés de ellos al punto de que hicieran caso a lo que les escribía? Ya miramos el primer tema, hermanos, y miramos las cartas que Pablo presentaba, su carta de presentación. Ahora bien, ¿cómo es que le van a hacer caso, hermanos? Pues por la carta de presentación que Pablo tenía para ellos. Pero si bien hacemos un poquito de énfasis, que en el año, hermanos, 57 después de Cristo, muchos miembros, hermanos, de la iglesia de Roma, como lo veíamos hace un momento, eran gentiles, procedientes, hermanos, del paganismo. Estos, hermanos, como sabemos, la ciudad de Roma, hermanos, estaba muy dada a dioses paganos, a horóscopos, a todo tipo de idolatría. Entonces, ellos venían del paganismo, hermanos, y eran politeístas, y no tenían así como que un día en específico de adoración. Probablemente, hermanos, algunos gentiles prosélitos de los judíos se habían convertido al cristianismo y habían estado observando algunos, no todos, hermanos, algunos requisitos de los judíos. Ahora bien, los judíos cristianos, hermanos, que guardaban las tradiciones del Antiguo Testamento, formaban un tercer grupo. Un cuarto grupo, hermanos, probablemente el que era más pequeño, eran judíos cristianos que habían abandonado sus tradiciones porque ellos ya lo veían como innecesarias, o ellos ya habían conocido el verdadero evangelio. Entonces aquí, hermanos, miramos que la iglesia estaba conformada por distintas, digamos que tradiciones, hermanos, con diferentes creencias, pero que estaban en busca de una verdadera doctrina, una verdadera enseñanza, pero que sin duda alguna sus mismas enseñanzas, sus mismas doctrinas chocaban y caían con los demás. Ahora, el mensaje que Pablo da de Dios cuando envía entonces esta carta es un mensaje que tiene como paralelo con la obra del Espíritu en la iglesia que hoy nosotros predicamos. Ahora, la respuesta a esta pregunta es resolver estos conflictos y vivir en comunión los unos con los otros. Pues ellos, hermanos, estaban amenazando, quizás por sus varias tradiciones, por lo que ellos pensaban, estaban amenazando, hermanos, con surgir conflictos dolorosos, hermanos, en la obra de Dios. Pues, hermanos, había opiniones diferentes en cuanto a lo que determinaban ellos como santidad o el llamamiento del cristiano. Por ejemplo, hermanos, quizás algunos de ellos tenían preguntas como que, y lo vamos a ver, hermanos, más adelante en otros temas, hermanos, cuando ellos se cuestionan si todavía se acepta la ley de la alimentación o no. Pues ciertamente los romanos comían de todo, hermanos. O si se debería de guardar un día como día santo, como día especial, como día apartado. Entre muchas de estas cuestiones, hermanos, es lo que ellos tenían y tenían conflicto, hermanos, dentro de la iglesia, hermanos. Aunque Pablo, hermanos, no nos detalla todo esto, establece 4 principios, hermanos, para confrontar este tipo de problemas y poder guiar a un mejor entendimiento, hermanos, a las dificultades que estaba
confrontando este grupo, hermano, de hermanos en Roma, esta iglesia que ya se había establecido en Roma. Pablo, hermanos, desarrolla el tema con los romanos a partir de la justificación por la fe. Su solución al desacuerdo en las iglesias nos muestra, hermanos, y nos enseña a nosotros cómo vivir en fe, cómo soportarnos unos con otros, hermanos. Ahora bien, estos 4 principios básicos quizás sean, hermanos, el amar al prójimo. Es lo que Pablo les enseña, hermanos, en el capítulo 13, versos del 8 al 10. Amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor cumple el propósito de toda esa ley y resume, hermanos, la intención de los mandamientos. Recordemos que vienen de varios orígenes, hermanos. Y ellos quizás como judíos, hermanos, quizás sigan o querían seguir guardando la ley mosaica. Y hay algunos, hermanos, que ya no la querían guardar. Entonces había, hermanos, una confrontación. Por eso Pablo, hermanos, se compromete y les enseña y les dice que no se debe causar el daño a su prójimo. Y aún más fácil, hermanos, es amar a otros independientemente, hermanos, de cuál sea su cultura. Ese quizás sea el primer punto, hermanos, que Pablo está enseñando a la iglesia de Roma. El segundo punto, hermanos, era vivir diariamente a la luz de Cristo. Despertar, hermanos, del letargo y vivir a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Si bien vemos, hermanos, después de todo esto, en el capítulo 13, versos del 11 al 14, hermanos, les exhorta y les dice que dejen las borracheras, la inmoralidad sexual, la disensión. De esta manera, hermanos, ellos deben de dejar todo esto. Y Pablo, hermanos, se refiere a estas cosas que vienen de la carne, que lo deben de dejar, deben también de dejar, hermanos, la apatía, la lujuria y el odio, entre otras cosas, hermanos. Y los cristianos, hermanos, Pablo les exhorta a los cristianos a revestirse de Cristo y no, hermanos, a volver a caer en las carnalidades de las que ellos estaban ahí, hermanos. Porque si bien miramos, como les comento, pues los romanos, hermanos, vivían en un lugar donde abundaba la inmoralidad sexual, donde estaban dados a los ídolos. Pues bien, tenían que salir de algo sumamente difícil, hermanos. Pablo, hermanos, les advierte a no ser contenciosos y a no juzgarse. ¿Por qué? Tanto los unos como los otros, hermanos, servían a Dios. Aunque se sintieran incómodos, hermanos, con algunas prácticas que ellos tenían, pues todos, hermanos, iban a un fin común. Ahora bien, la santidad en Dios, hermanos, descansaba en la comunidad de la adoración y la oración, y no en las tradiciones que cada uno de ellos traía. Esto es lo que Pablo les estaba exhortando. El punto número 3, hermanos, vivir y morir en Jesús. Y esto, hermanos, lo podemos ver en el capítulo 14, versos del 9 al 13. Jesús está vivo, hermanos, y es lo que Pablo les exhorta. ¿Por qué? Si bien vemos, hermanos, quienes crucificaron en ese momento a nuestro Señor Jesucristo, eran los romanos. Por eso Pablo, hermanos, les dice que Jesús está vivo, les muestra que Jesús resucitó al tercer día, ya que Él es el juez y acepta a todos aquellos que viven y mueren para Él. Así que Pablo les está exhortando, hermanos, a vivir siempre, siempre para Cristo y morir para Él, morir en su obra, como Pablo lo estaba haciendo en esos momentos. Número 4, hermanos, no limitar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no deben de ser piedra de tropiezo en aquellos que viven o están en el camino que siguen a Cristo, hermanos. Esto lo podemos ver del
capítulo número 14, versos del 13 al 18. ¿Por qué, hermanos? Porque si bien muchos estaban conociendo a Cristo de una forma, ellos quizás a partir de sus tradiciones, a partir de lo que ellos estaban pensando, de lo que ellos estaban sintiendo, hermanos, de sus tradiciones, de cómo veían, hermanos, quizás iban a ser piedra de tropiezo para que otros pudiesen conocer en el esplendor de su palabra, hermanos, a nuestro Señor. Por eso, hermanos, Pablo les invita a no limitar a Jesucristo. En resumen, hermanos, de todo esto, solo por el hecho, hermanos, de que este asunto quedara claro doctrinalmente, no quería decir, hermanos, que todos estuvieran de acuerdo al mismo tiempo, especialmente aquellos, hermanos, que habían vivido toda su vida dentro del judaísmo. Por eso, hermanos, Pablo exhorta a todos a ser tolerantes y a vivir por la conciencia personal en su caminar con Jesús y vivir, hermanos, en el reino de la fe. Por eso, hermanos, dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Ahora, hermanos, los cristianos, hermanos, como cuerpo de Cristo, debemos de edificar, no de destruir. Deben, hermanos, de mantener un fuerte compromiso con Jesús y con su obra en el reino. Cada uno viva en la fe que tiene para con Dios. Y eso es lo que Pablo les está exhortando. Imitar, hermanos, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Jesucristo, hermanos, no llegó a hacer un sacrificio por nosotros porque era lo más cómodo que Él tenía que hacer. No, hermanos. Él vino a servir y a salvar y a ser sacrificado. Y es lo que Pablo les está enseñando. Que los cristianos acepten una vida de servicio y de sacrificio, pues aunque no sea tan cómodo hacerlo, nosotros lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos imitando a Cristo. Y la libertad, hermanos, en Jesús significa, hermanos, no ser libertinajes, no irnos más allá sino abandonar nuestra zona de comodidad y tolerar a otros que no tienen el mismo concepto de libertad. ¿Por qué? Porque muchas veces influyen sobre estos problemas, hermanos. Muchas veces hay problemas por todo esto. Así que, hermanos, aceptar a otros como Cristo nos acepta a nosotros es la enseñanza que Pablo les está diciendo a la iglesia en Roma. Y así que es lo que nos enseña a nosotros. Y se alaba, hermanos, a Dios cuando su pueblo, hermanos, se responsabiliza en amar a otros por encima de sus derechos de libertad personal. Cristo, hermanos, es el Señor y siervo, tanto como de judíos o como gentiles. Y cada uno debe de considerar, hermanos, la cultura del otro. Ahora la pregunta es, ¿qué es entonces lo que podemos nosotros aprender de los romanos? ¿Qué es lo que nosotros podemos mirar y que nos inspire, hermanos, de lo que este pueblo romano estaba atravesando? Pues bien, hermanos, sus problemas no eran sencillos. Salir de esa cultura, hermanos, de sus tradiciones no eran sencillas. Así como a usted y a mí, salir de ese mundo de la idolatría, de ese mundo donde se vive mal en toda su extensión de la palabra, hermanos, quizás nos hubiera costado o nos costó en su momento, pero hoy es el tiempo de cambio. ¿Por qué? Porque hoy mismo nuestro Señor Jesucristo nos insta y nos enseña, hermanos, a ser colaboradores de Él, a seguirle a Él. Hoy, hermanos, hemos salido de esas tradiciones, hemos salido, hermanos, de la idolatría, hemos salido, hermanos, de las falsas doctrinas, hemos salido, hermanos, de todas las tradiciones que habían dejado nuestros padres hacia nosotros. Hemos salido de todo eso. Pero ahora quizás estamos enfrentando nuevos retos como iglesia.
¿Y cuál puede ser esos retos, hermanos? Si se pone a reflexionar un poco más, hermanos, hoy el mundo habla de la inclusión, incluir a todos, hermanos, a todas esas personas que tienen sus mentes distorsionadas, hermanos. Y no me voy a referir puntualmente a ellos, quizás usted ya sabe de quiénes estoy hablando. Hoy, hermanos, el Evangelio también ha sido distorsionado, hermanos, porque si nosotros miramos las noticias, hermanos, varios de los gobernantes están estableciendo leyes, hermanos, para incluir a este tipo de personas a lugares santos donde Dios, hermanos, intolera, hermanos, toda esa maldad, toda esa distorsión humana, hermanos. Y nuestros gobernadores, hermanos, no quieren agradar a Dios, sino lo que hacen, hermanos, es agradar al hombre con estas leyes, hermanos, que perjudican al hombre. Así bien también decía, hermanos, que el Evangelio ha sido distorsionado, porque hay pastores, hermanos, hay comunidades de fe que les están abriendo la puerta, porque implementan o en su ideología, hermanos, ellos dicen que Dios es amor y que no tienen, hermanos, por qué cerrarle la puerta a nadie. Hoy, hermanos, quizá usted diría, pero me está usted exhortando a aceptar lo que ellos creen. No es así, hermanos. Lo que hoy estamos mirando es tolerar las diferentes ideas, pero no aceptarlas dentro del templo, no aceptar lo que ellos digan. Respetamos lo que ellos piensan, pero no aceptamos como ellos viven, hermanos. Y no aceptamos, hermanos, que esto se venga a incluir a nuestros templos. Algo que podemos aprender de este pueblo romano, hermanos, es que ellos se esforzaron por agradar a Dios, se esforzaron, hermanos, por aprender, aunque bien no conocían a Pablo, con la exhortación, con la carta que les había enviado, hermanos, tenían la fe y la confianza y las palabras suficientes para poder resolver cada uno de las problemáticas que ellos tenían. Ahora bien, ¿qué podemos aprender, hermanos, de este tema? Como el título nos dice, interés de Pablo en la iglesia, siervo del Evangelio. Pablo, hermanos, quería que los creyentes romanos supieran el gran interés que tenía por ellos por compartirles el Evangelio. ¿Recuerda usted, hermanos, quién le evangelizó? ¿Recuerda usted qué sacrificio hizo aquella persona, aquel hermano, aquella hermana que le enseñó, que le mostró el Evangelio? El sacrificio en horas, en tiempo, quizás en hambre, hermanos, quizás en otro tipo de aspectos que él haya, pues digamos, intercambiado, sacrificado para que usted conozca el Evangelio, hermanos. Reconocía que la vida, hermanos, de los creyentes era pura en medio de una sociedad inmoral, baja e injusta. Pero Pablo, hermanos, sabía que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que trae contigo arrepentimiento, trae con él, hermanos, que conocían el Evangelio. Ahora bien, hermanos, esto es lo que hoy tenemos que aprender. Aprender a agradecer, aprender a orar por nuestros pastores, aprender, hermanos, a dar gracias por aquel que nos enseñó el Evangelio, que nos mostró la verdadera luz y por la cual estamos dentro de la iglesia de Dios. Esto es lo que debemos aprender. Y lo que nosotros debemos de aplicar, hermanos, es ser tolerantes unos con otros, amarnos unos con otros, aceptarnos tal cual están y que no llevemos nada, hermanos, para contienda, siempre y cuando defendamos la sana doctrina, hermanos. Ahora bien, usted también está llamado, hermanos, a que así como usted está aprendiendo del apóstol Pablo, que también usted aprenda a llevar ese evangelio, que usted, hermanos, sea un siervo del evangelio, sea quien lleve las buenas nuevas hacia todos aquellos que no lo conocen. Esta palabra, hermanos, es edificante para usted y para mí,
pero también debe de ser llevada para todos aquellos que no conocen a Dios, o que lo conocen a medias, o quizás lo conocen erróneamente. Usted puede ser el portavoz hoy para que esta palabra, estas buenas noticias lleguen a todo el mundo, hermanos. Esta palabra, hermanos, ha sido solamente enfocada al libro de los Romanos, a esta carta que Pablo ha escrito a los romanos. Es una carta de sumo interés para nosotros y de todo el poder que tiene el Evangelio, hermanos. Así que esta palabra la quiero concluir con el libro del profeta Isaías, hermanos, en su capítulo número 52, versos del 7 al 8. Fíjese lo que dice, y con esto quiero concluir este tema, y no quiero abarcar, hermanos, los temas que ya están preparados para mis hermanos. Dice versos 7 y 8, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que atrae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Excelente palabra la del día de hoy. Y esta palabra para concluir, hermosos son los pies de aquel que anuncia el Evangelio, sin importar los lugares, sin importar la hora, sin importar los peligros, él anuncia el Evangelio de Dios. Mis amados hermanos, esperemos que esta palabra sea tan edificante y nos impulse, hermanos, a poder llevar el Evangelio a todos aquellos que no lo han escuchado, traer almas a Cristo para que ellos mismos, hermanos, puedan conocer a Dios, así como tú y yo lo hemos conocido. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo y buen Dios, Señor Todopoderoso, tu palabra es poder, tu palabra es verdad y tu palabra es vida eterna. Bendito y bondadoso Dios, hoy en esta mañana la hemos escuchado, la hemos reflexionado y hemos aprendido, hermanos, de lo que el apóstol Pablo ha enseñado, cómo se entregó a ti, Señor, cómo se entregó, Señor, para que todos aquellos pudiesen escuchar el Evangelio. Y quizás ese Evangelio que fue expuesto a través de esta carta a los romanos, quizás sea esa raíz que ha llegado hoy a nuestros días, a Latinoamérica, no lo sé. Pero tú lo sabes, Señor, más que nosotros. Así que hoy te agradecemos porque lo que antes dice tu palabra, lo que antes fue escrito, para nosotros ha sido escrito. Y eso es lo que nos alegra, que tú no has dejado a tu pueblo solo y que a través de tu palabra se alimenta día a día, nos fortalece y nos insta cada día para seguir adelante, para publicar las buenas nuevas a todos aquellos que no te conocen. Fortalécenos cada día y que tú tomes el control de nuestras vidas, el control de todo lo que hemos de hablar, de todo lo que hemos de decir y que tú prepares, Señor, el corazón de aquel que ha de escuchar. Gracias, bendito Dios, por estos temas. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y gracias por poner todos estos medios para que tu palabra llegue y atraviese fronteras. Bendito y bondadoso Dios, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y suple tú, Señor, todas las necesidades de nuestros hermanos. Que así sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. A Él sea la honra, la gloria juntamente contigo. Amén y amén. Les saluda con mucho gusto su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros, hermanos.